Bueno, voy a saludar a mis alumnos de tercer año de Físico-Química y en esta oportunidad vamos a charlar un poquito de la estructura del átomo. Nosotros sabemos que los átomos están formados por partículas subatómicas como los electrones, que tienen cargas negativas y que están girando en orbitales alrededor del núcleo del átomo. Y el núcleo del átomo está formado por protones, que son partículas con carga positiva, y por neutrones, como bien su nombre lo indica, no tiene carga. El átomo es la menor cantidad de un elemento que entra en combinación química y que no puede reducirse a partículas más simples por procedimientos químicos. Bueno, acá está la descripción de las partículas subatómicas. Los protones son partículas con carga positiva, poseen una masa semejante al neutrón y se encuentran en el núcleo del átomo. Acá tenemos los electrones con carga negativa que tienen una masa muy pequeña y giran alrededor del núcleo en los niveles de energía y dentro de estos en orbitales. Los neutrones no tienen carga eléctrica, poseen una masa semejante al protón y se encuentran en el núcleo del átomo. La cantidad de protones que tiene un átomo le confiere a este las características particulares que lo identifican y que lo definen. Sería algo así como compararlos con nuestro DNI, con nuestro número de identidad. Bien, nosotros acá tenemos la representación de un elemento. Como vimos, la tabla periódica está compuesta por muchos elementos. Acá tenemos el ejemplo de uno, que es el bromo, ¿sí? Y tenemos un número de masa, es decir, que es representado con la letra A. En este caso, el número de masa es 80 y nos indica la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tiene este elemento. Por otro lado, tenemos el número atómico, que es representado con la letra Z y que nos indica la cantidad de protones que tiene este elemento, ¿sí? Nosotros en la tabla periódica vamos a tener esta información, ¿no es cierto? Acá les indica el número atómico que es Z y es la cantidad de protones que constituye el elemento químico, se simboliza con la letra Z. Y en la tabla periódica los elementos se encuentran ordenados en base al número atómico. En el número másico, que es la suma de los protones y de los neutrones, se simboliza con la letra A e indica la masa del átomo y su fórmula es A igual a neutrones más Z, que nos indica la cantidad de protones que tiene ese elemento. Bueno, tenemos que recordar que al estar eléctricamente neutro un elemento, como todos los que están representados en la tabla periódica, la cantidad de protones y de electrones que tiene ese átomo es el mismo. Por lo tanto, con el número atómico yo puedo deducir, puedo saber la cantidad de electrones que posee ese elemento. Y cómo se ubican en los niveles de energía me lo indica también la tabla periódica. Bueno, nosotros acá vamos a ver el modelo actual del átomo. El modelo atómico de Bohr es útil, pero bueno, la ciencia fue evolucionando, fue cambiando, fue incorporando conocimientos y las experiencias que se realizaron llevaron a abandonar la idea de que existen órbitas estacionarias como las que indicaba Bohr y que se regían según las leyes de la mecánica clásica. Y se establece una nueva mecánica, que es la mecánica cuántica.
se abandona el concepto de que hay de órbita estacionaria debido fundamentalmente a que no se puede determinar con precisión la posición exacta que tiene un electrón en un determinado instante. Entonces, en la mecánica cuántica se define al orbital como la zona del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Y acá nosotros tenemos representado en color oscuro los orbitales, ¿sí? Entonces, en esta zona, la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. A su vez, nosotros tenemos que reconocer de que en este ejemplo tenemos al bromo representado con el signo 2 menos. Los átomos en la naturaleza interactúan y reaccionan con otros átomos. Entonces puede ocurrir que un átomo pierda electrones o que gane electrones. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que en la tabla periódica estos elementos están representados eléctricamente neutros, que la cantidad de protones y la cantidad de electrones que poseen son iguales, pero en este caso nos están indicando de que este elemento ganó 2 electrones, interactuando con otros elementos del ambiente. Puede ser que un elemento pierda electrones o que los gane. Si gana electrones, como tienen carga negativa, este elemento se convierte en un ion negativo que es llamado anión. En el caso de que un elemento pierda electrones, entonces se va a convertir en un ion positivo llamado catión. En este ejemplo estamos ante la presencia de un anión, es decir, de un ion negativo. Este elemento ganó 2 electrones y es representado con el número de electrones que ganó y el signo negativo porque va a adquirir carga negativa. Bueno, acá tenemos una actividad que tiene de aplicación en la que podemos ver al cloro con un signo menos, lo que me indica que ganó un electrón, y al calcio con 2 signos más, con 2 más, que me indica que perdió 2 electrones. Y una tabla en la que nosotros tenemos que reconocer quién es Z, que me indica la cantidad de protones, y nosotros siempre vamos a trabajar en clase con la tabla periódica en mano, y podemos reconocer la cantidad de protones a partir del número atómico. El número atómico me indica, en este caso, en el caso del magnesio, localizamos el magnesio en la tabla periódica y reconocemos que Z es 12. Por lo tanto, el número de protones que tiene este elemento es 12 y lo coloco aquí. El magnesio también tiene un número másico, que es 24, y el número másico me indica la cantidad de protones más la cantidad de electrones. Como yo ya sé la cantidad de protones que tiene este elemento, directamente a A le resto Z y me dice la cantidad de neutrones que tiene este elemento, y en este caso es 12. Tengo que colocar el símbolo de este elemento. Nosotros sabemos que cuando el elemento está representado por una sola letra, la letra es representada en mayúscula. Pero cuando este elemento es representado por 2 letras, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Bueno, de esta manera nosotros podemos completar el cuadrito este de la misma forma. Nosotros
Vamos a trabajar siempre con la tabla periódica de los elementos en mano, y la tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y sus características. La función principal es establecer un orden específico agrupando estos elementos. Suele atribuirse la tabla periódica a Mendeleev, quien ordenó estos elementos basándose en las propiedades químicas de los elementos. Si bien Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos, la forma actual es una versión modificada de la que realizó Mendeleev y fue diseñada por Wagner. Y acá nosotros tenemos un dibujo que nos representa la tabla periódica. Y esta tabla periódica nos va a dar la información de un grupo, que el número del grupo coincide con el número de electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Nosotros habíamos visto que los electrones se encontraban en orbitales, en las zonas donde era mayor la probabilidad de encontrar un electrón. Pero en estos orbitales puede ocurrir que estén más cercanos al núcleo o más alejados del núcleo. Y se representan ciertos niveles de energía, indicando que el primer nivel de energía está más cercano al núcleo, el segundo nivel de energía está más alejado y el tercer nivel de energía está más alejado aún. Entonces el grupo coincide con el número de electrones que se encuentran en el último nivel de energía de este átomo. Y el período, fíjense, vamos a ir acá a la tabla, y acá vemos que tenemos los elementos agrupados en diferentes grupos. Acá tenemos el grupo 1A, acá tenemos el grupo 2A, acá tenemos el grupo 3B, acá tenemos el grupo 4B, acá tenemos el grupo 5 y así sucesivamente, de manera vertical. Y de manera horizontal tenemos los períodos, ¿sí?, que alcanzan hasta el período 7. El período me indica, coincide con el número de niveles de energía del átomo. Es decir, por ejemplo, nosotros acá tenemos representado al sodio, ¿sí?, que tiene un primer nivel de energía y un segundo nivel de energía. En el primer nivel de energía, nosotros, fíjense, acá está representado mejor. Nosotros tenemos en el primer nivel de energía a 2 electrones, en el segundo nivel de energía tenemos representado 8 electrones y en el tercer nivel de energía tenemos representado 1 electrón. Entonces, si sumamos estos electrones, nos da 11. Como el elemento que se encuentra en la tabla periódica es eléctricamente neutro, sabemos que tiene 11 protones, igual a la cantidad de electrones que están organizados en estos niveles de energía. Si el grupo coincide con el número de electrones del último nivel, entonces fíjense que la cantidad de electrones que están en el último nivel es 1. Vamos a la tabla periódica y vemos que el sodio se encuentra en el grupo 1. Si el período me indica el último nivel de energía, fíjense que acá tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles. El período me estaría indicando el número 3. Alcanza 3 niveles y en ese nivel se encuentra un electrón.
Bueno, esta tabla periódica está representada por bloques, elementos representativos de transición interna. Vamos a ver de que hay colores que los van separando según sus propiedades y características, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que la distribución de estos electrones en niveles indica la cantidad de niveles de energía que tiene el átomo y la cantidad de electrones que se encuentran en cada uno de esos niveles. Bueno, con base en la tabla periódica podemos establecer el número atómico para determinados elementos. En este caso nos pide representar el número atómico del sodio, del carbono, y cuántos protones y cuántos electrones tiene cada uno de estos elementos. E indicar el grupo y el período para los elementos estos que acabamos de mencionar. Bueno, con este pequeño videíto de introducción con el cual acompañamos las clases presenciales, me despido de ustedes y nos vemos pronto.